Listo. Señores, buenos días. Formamos parte del grupo colaborativo para el trabajo de la UNAC, el trabajo final, y vamos a hablarles de la ejecución de un cultivo de la fruta de arándanos. Los integrantes del grupo está Juan Carlos Giraldo, que soy yo, como director de proyecto, el compañero Oscar Rodríguez, gerente de adquisiciones y alcance, y el compañero David Rivera, gerente de gestión de calidad. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que vamos a encontrar en el trabajo. Vamos a aprender cómo se ejecuta una asesoría para establecer la viabilidad o no de la ejecución de un proyecto que consiste en cultivar o realizar un cultivo de arándanos para su comercialización. Saldremos a partir de un presupuesto que un inversionista va a colocar, estableceremos todo lo que se necesita para la ejecución del proyecto desde el alistamiento de la tierra hasta sacar el primer cultivo y entregárselo al primer comprador. Tenemos un presupuesto de 80 millones de pesos que colocó el socio capitalista y de ahí para allá comenzaremos con todo el análisis financiero para establecer la viabilidad del proyecto. Marco teórico. Bueno, sigue, Oscar. Ok, gracias Juan Carlos. El marco teórico, beneficio del arándano. Mediante el arándano tiene propiedades antiinflamatorias que con beneficio trae una reducción del nivel de azúcares en las sangres. El paso a paso para la producción del arándano, arrancamos con el crecimiento vegetativo, inicio de la floración, estructuras vegetativas, floración, crecimiento del fruto. Arándano biloxi. El biloxi es una de las variedades de arándano que se plantan en Colombia. Se da especialmente en la sabana de Bogotá. Básicamente, pues, el arándano, el biloxi, pues, es el más comercializado aquí a nivel nacional aquí en Colombia. La Socolue es una organización gremial que busca popularizar la siembra y producción de arándanos. Comenzaron a cultivar bajo los criterios y horas frío, calidad de la tierra y calidad del agua. Proplanta ha buscado motivar a los gremios que descubran estas actividades agrícolas y industriales. Desde hace más de 8 años se encontraron el cultivo de arándano su principal atención. Compañero Juan Carlos, corramos con la diapositiva. Marco conceptual. Arándanos son unas bayas globosas, carnosas y diminutas entre 6 y 10 milímetros de largo de color negro azulado. Prácticas agricoladas. Es todo conjunto de reglas y actividades que tiene como finalidad darle a la empresa la base de fortalecimiento en desarrollo de la calidad de la protección medioambiental del recurso humano. Cultivar, hacer la tierra, labores agrícolas necesarias para plantar estas plantas y semillas y obtener frutos de ellos. Producción. Es la actividad humana que obtiene materias primas en el orden vegetal a través del cultivo. Plántulas. Es nada más que las primeras etapas de crecimiento de la planta, que indica el desarrollo de la semilla hasta que generan las hojas. Embalaje. La actividad de los productos, organización para su posterior envío. Mercado. El lugar donde llegan los productos, donde sus servicios para ser comercializados y con esto cumplir la necesidad de los clientes. Mercado. El mercado pues influye mucho porque al igual es un lugar donde llegan los productos, son comercializados y destinados ya al servicio al cliente. El producto puede ser un buen servicio que va dirigido a los mercados donde se venden los interesados. El medio ambiente ya es todas las áreas que abarca ya al proteger los recursos naturales, como la flora y fauna del suelo y el aire. Objetivos. El objetivo general es elaborar la propuesta para la producción y venta de arándanos de una finca en el departamento de Boyacá. Objetivos específicos: establecer costos, determinar viabilidad del proyecto, dar recomendaciones y propuestas al señor Juan Valdés, que es el inversionista, determinar tipo de tecnología y mano de obra, conocer cuál será la capacidad de ese alcance de proyectos, conocer productos de arándanos mediante la publicidad en todas las formas posibles.
establecer matrices de calidad, teniendo políticas y manuales y funciones. Continúa, compañero Carlos. Gracias, Oscar. Vamos a empezar a hablar de las matrices, o sea, las herramientas con las cuales nosotros empezamos a ejecutar el planeamiento para establecer la viabilidad del proyecto. Empezamos con la matriz de tiempos. La matriz de tiempos es una herramienta bastante importante, la cual nos ayuda a establecer cuáles son los procesos que vamos a ejecutar o vamos a planificar para ejecutar nuestro proyecto por ahora en la mesa. Es una herramienta informática, ofimática, y la cual nos sirve para ejecutar ese planeamiento desde el arranque del proyecto, todas las actividades previas, el durante, que es cuando comenzamos a ejecutar el proyecto, y el después cuando terminamos y se lo vamos a entregar al cliente final. Mediante esta herramienta nosotros nos ayudamos colocando las actividades, los procesos en el orden en que se van a ejecutar, los días o los tiempos de duración que tiene cada proceso, se plasma la fecha de inicio y la fecha de fin de cada proceso, y esto es a través de la herramienta del Project Planner, nos va a determinar en una matriz de tiempo cómo se grafica esa ejecución del proyecto proceso por proceso a lo largo de su ejecución en los meses o en los años que determina el proyecto. Esa es la matriz de tiempo y con la cual nosotros podemos establecer cómo se nos va a comportar el proyecto en condiciones normales. Sigue la matriz de riesgos, compañero Oscar. Cuando la matriz de riesgo para este proyecto es muy importante porque pues aquí determinamos posiblemente la viabilidad, circunstancias y estado también climático que nos podemos afrontar en el desarrollo de este proyecto. Los riesgos más relevantes son existencia de enfermedades, requisitos legales, pues, que es un ámbito ya bastante complejo, pues que toca tener muy en cuenta a la hora de implementar cualquier proyecto. Catástrofes ambientales van incluidas mucho y dependen también de una buena proyección que tengamos en nuestro cultivo. Producto de baja calidad en la etapa inicial, eso va debido de pronto a los procesos que tengamos. Deben ser muy, muy estrictos y se puede decir que al pie de la letra para evitar de pronto reprocesos y algo así por el estilo. Incremento de la competencia, toca estudiar bien el mercado. Problema de cumplimiento con los requisitos del producto. Bueno, ya ahí en los problemas toca presentar una calidad, se pueden presentar calidad deficiente del producto por de pronto un mal preproceso, mal sabor en las propiedades físicas, por posiblemente químicos o algún procedimiento que no se ejecute bien. Demoras en la implementación del proyecto va cobijado a retraso, a una mala proyección, inconformidad en las áreas de bienestar para los empleados. Ya el manejo personal es de gran vitalidad en el momento de desarrollar el proyecto. Para la materia de riesgo se le dan unas prioridades que en asistencia a enfermedades es una prioridad muy alta. En requisitos legales es baja, pero al igual es de gran importancia, porque pues eso nos lleva hasta un cierre permanente de la compañía. Catástrofes ambientales es una prioridad alta. Productividad baja es alta. Incremento de la competencia también es una prioridad alta. Problema de cumplimiento alto también. Demoras en la implementación de un proyecto. Abarca mucho pues para no desfasarnos en los costos. Inconformidad en las áreas en bienestar es una prioridad media. Continúa con el compañero Juan Carlos. Gracias. Matriz de adquisiciones. La matriz de adquisiciones es la herramienta donde nosotros vamos a establecer cuál va a ser la distribución o cuál va a ser la forma en que vamos a utilizar el presupuesto que tenemos para aplicar el proyecto. Sabemos que tenemos un capital de 80 millones de pesos, que fue lo que colocó el socio capitalista, y es aquí donde vamos a establecer cuáles son los paso a paso desde el alistamiento del terreno
hasta la entrega del producto final cuando ya estemos recogiendo el cultivo. Empezamos desde el alquiler de la maquinaria, con el alquiler del tractor. Los valores se determinan de acuerdo a costos del mercado. Entonces ahí tenemos que establecer todo lo que se le va a hacer al terreno para el acondicionamiento, lo que vamos a pagar a la persona que ejecute el análisis de suelo, la compra e instalación de todo lo que tenga que ver con las camas de línea para riego, el acolchado plástico para el acondicionamiento de la tierra, y allá vamos a establecer y vamos a plasmar los valores de mercado que nos puede costar previa cotización cada una de estas actividades. La compra y adquisición del cuarto frío, lo mismo que en el tema de las herramientas, la compra de la fumigadora, el sistema como tal de riego, y todo lo que tenga que ver también con plántulas, compra de plántulas, que son las plantas pequeñas de arándanos que se van a cultivar para que crezcan, la compra e instalación de cubresuelos, las mallas, la estructura para la instalación de la malla, los fertilizantes, el pago del agroquímico. Aquí es donde en esta matriz de adquisiciones tenemos que plasmar todos los costos que están asociados a la adquisición de activos o de la compra de servicios para ejecutar nuestro proyecto. Recordemos que tenemos un total de 80 millones de pesos y tenemos que estar dentro de ese presupuesto. En la matriz de adquisiciones podemos ver que hay un 48 millones de pesos, o sea, estamos por debajo de los 80, pero tengamos en cuenta que esta es la adquisición inicial. Aquí todavía está pendiente el pago de los empleados y todos los costos asociados a la producción durante el año cero. Entonces, por eso es que en la matriz de adquisiciones es muy importante que estemos ajustados a presupuesto y que tengamos todavía un capital para continuar con el año cero, para dejar totalmente terminado el cultivo y poder arrancar con el año 1. Matriz de alcance. La matriz de alcance pues es elaborar pues, el estudio de viabilidad en el momento de iniciar nuestro proyecto de arándanos en la finca La Bonanza. Este terreno ya contamos con un área de 10 hectáreas aptas para el cultivo. El presupuesto estimado que nos da el señor Juan Valdés es de 80 millones de pesos, calculando para inicio de cultivar una hectárea de primera calidad, utilizando recursos tecnológicos que nos permitan competir y ser competitivos a nivel en los mercados. Con una provisión inicial en la primera cosecha de 2.5 toneladas. Los entregables, el entregable del proyecto serían los estudios técnicos, estudios y ejecuciones. Estudios técnicos, estudios que se realizan en el área física donde se va a desarrollar el proyecto, requisitos de trazabilidad y en ejecución, diseño de infraestructura y obra civil. ¿Qué se excluye en este proyecto? No se manejará recursos financieros. Cada uno de los recursos de formulación del proyecto se ejecutarán previa autorización en las áreas encargadas y diligenciamientos de los documentos requeridos para el desembolso de ellos. Los riesgos ambientales están en los que se excluyen, imprevistos y presupuestos. Riesgos ambientales, pues son los factores climáticos que se nos presentan afectando directamente al cultivo. Imprevisto, alteraciones de mercado, presupuesto, pues el presupuesto ya son de 80 millones de pesos. Criterios y aceptaciones sociales y técnicos. Sociales, avances por medios informes sobre el desarrollo y etapas de la siguiente manera. Investigación, diseño, manual y funcionamiento por medio de actas de entrega. En los técnicos se analizan condiciones técnicas del proyecto, se verifican objetivos estratégicos, organización y alineación de estos susceptibles al proyecto, estableciendo tiempos que requieran encontrar un cuello de botella. Materia a tratar, arándanos y estudio de espacios en el área de trabajo. Compañero Juan Carlos, regálame la otra diapositiva. Para el desarrollo, pues también implementamos una matriz de calidad que vamos en compromiso en la gestión, asegurando un cumplimiento de las leyes sanitarias, fitosanitarias y de procedimientos establecidos para el consumo de alimentos establecidos directamente al consumidor. Pues esto también va regido sobre la norma ISO 9001, que es encargado tiene que ver todos los procesos de políticas ambientales de calidad. En el factor de calidad,
hacemos una proyección de precios, rapidez, cumplimiento, calidad y conformidad. Más o menos un 10% en el precio, controlar presupuesto. En rapidez también se calcula entre más o menos un 10% en el controlar el tiempo, que es muy crucial en el momento de desarrollar cualquier proyecto. Cumplimiento, controlar los entregables en un 99%, es algo ambicioso, pero es donde debemos llegar nosotros. Calidad de conformidad, 98%, medir los niveles de satisfacción, debemos llegar, la idea es llegar a un 100%, pero es casi imposible en esta compañía, por eso nos vamos con este proyecto que es ambicioso a un 98%. Los roles para esta gestión de calidad, está el gerente de proyectos, en función del rol, ese es el líder de la planeación y coordinación de todo el equipo de trabajo. Pues el objetivo del rol, pues asegurar su estructura en la empresa, supervisar y tener área de implementación y soluciones. La autoridad que tiene el gerente de proyecto es alto, se reporta a los inversionistas, supervisa a todos los jefes de áreas con los conocimientos requeridos para este cargo, experiencia laboral en áreas similares, en áreas de agricultura y conocimiento de productos agrícolas. Como mínimo debe tener una experiencia de 5 años pues, para el desarrollo de este proyecto. Como habilidades, pues debe tener, ser líder, motivador, comprometido con el desarrollo del proyecto. El gerente de costos y adquisiciones. El gerente de adquisiciones funciona el rol encargado de coordinar actividades y tiene que ver con el desarrollo social del proyecto. O entre los objetivos del rol, entonces las entregas, estadísticas, información y habilidad del proyecto. Tiene una utilidad de medio a alto. Reporta al gerente del proyecto, a quien supervisa, a los supervisores de costo y analistas de costo. Conocimientos requeridos, inglés avanzado, herramientas informáticas, Internet Office y correo electrónico. Mínimo debe tener una experiencia de 3 años. Entre sus habilidades debe ser innovador, proactivo, tener buena toma de decisiones y buen trabajo en equipo. Adicional tenemos supervisores entre los cargos que tiene como objetivo mejorar la productividad de los empleados, realizando coordinaciones y monitorear todas las actividades asignadas. Tiene una autoridad de medio, reporta al gerente de contrato, supervisa técnicos y obreros. El mínimo de tener experiencia 2 años en cargos similares. Regálame pantalla, por favor. También tenemos los obreros, habilidades de obrero, entonces manejo personal, comunicaciones, una comunicación asertiva. Objetivo del rol es ejecutar del obrero, ejecutar las tareas impuestas dependiendo las actividades asignadas por el supervisor. Tiene una actividad baja, reporta al supervisor. No aplica a quien supervisa. Tiene que tener conocimientos básicos en agricultura y mínimo una experiencia en el año. Pasos para mejorar un proceso: perfeccionar proyectos, aumentar procesos del gerente de proyectos, el análisis de riesgo, gerente de costo y comunicaciones, la apropiación de herramientas de calidad, hace un coste de las empresas a los interesados, que va a la gerente de tiempo y riesgo. Gerente de gestión de calidad, pues estudia implementar todo lo que es la documentación para el proyecto. Los procesos de gestión de calidad pues están en los supervisores y obreros. ¿Quién ejecuta la calidad? Para implementar este producto se debe cumplir los siguientes procesos, que pues se debe tener a cabalidad estos pasos a pasos. Es un muestreo, el tamaño pues debe tener una
una muestra y una aplicabilidad para todo este desarrollo, un método, elementos, una preparación para la muestra, debe ser muy aplicado en este paso, en el paso número 4, de establecer los procedimientos de preparación. Regálame pantalla. Vamos a hablar de la matriz de evaluación económica del proyecto. Esta es la matriz que ya se establece todo el análisis financiero del comportamiento económico que va a tener nuestro proyecto de acuerdo a unas proyecciones. Y la matriz financiera de evaluación económica comienza por establecer el arranque y la instauración del proyecto con el capital que nos dio el socio, el señor Valdés. Allí tenemos que plasmar todo lo que tiene que ver con el arranque, el inicio, la utilización de los primeros 90 millones, que es el capital de arranque, que son 90 millones. Todo esto es un análisis económico y está establecido en un formato contable. De los 90 millones del dinero, los 80 millones del dinero efectivo que se tenía, los 10 millones que costaba el terreno que colocó el socio capitalista, para un total de 90 millones. Y ya en lo que tiene que ver con inversiones del año cero, pues se establecen todos los dineros que se utilizaron para alistamiento de tierras, compra de materiales, compra de herramientas, pago de empleados, el pago de servicios adicionales, el pago de asesorías de los agrónomos. Todos estos son se registran todo lo que tenga que ver con activo corriente y con activos no corrientes, y establecer todos los gastos adicionales que se generaron. Esta es la primera hoja, la que se establece en el año cero, y donde se establecen los costos para la inversión inicial del proyecto en el año cero, que son 90 millones. Una vez tenemos esa planilla, ese formato de matriz, tenemos que establecer la proyección y cómo se va a comportar nuestro proyecto durante los 5 años. Las proyecciones hay que hacerlas teniendo en cuenta al menos 5 años para establecer cómo va a ser el comportamiento, tener una mejor visión y definir cuál va a ser la posición o la recomendación final que se va a dar. Acá podemos observar que durante el año cero se arrancaron con todo lo que tuvieron que ver con la inversión en gastos operacionales. Acá no vamos a encontrar costos de ventas, ni gastos asociados a la producción, a la venta, perdón, ni a la comercialización, porque en el año cero, que es esta columna que ustedes ven acá, es todo lo que tiene que ver con los costos que usamos, que incurrimos para el cultivo y la ejecución del proyecto, que son finalmente la inversión inicial, que son 90 millones, como lo ven acá. Y de ahí para allá, partiendo del año cero, tenemos que arrancar con una proyección financiera para el primer año. Vamos a observar que en el primer año no tenemos los mismos costos que el año cero, porque en el año 1 ya no vamos a incurrir en compras de materiales como plántulas, compra de todos los equipos para el alistamiento del lote, el pago de la maquinaria. O sea, los costos van a ser muy inferiores. Acá podemos ver la proyección a 5 años. Podemos ver la proyección a 5 años, donde finalmente ustedes pueden observar en la utilidad neta, en esta columna aquí abajo, podemos observar que en el año cero tuvimos una cifra final de menos 31 millones. ¿Por qué menos 32 millones? Porque tenemos que tener en cuenta las depreciaciones de equipos y la depreciación de todos los activos que nosotros adquirimos para la ejecución del proyecto. Entonces son costos que contablemente hay que registrarlos. Es decir, que en el año cero tuvimos una utilidad neta negativa de 31 millones 70 mil pesos. En el año 1, con todos los gastos mucho más bajos, y a pesar de que tuvimos gastos bajos, ya las cifras nos arrojaron un menos 3 millones 700 mil pesos. O sea que en el año 1, según la proyección, de acuerdo a los análisis, seguimos con cifras negativas de menos 3 millones 700. Para el año número 2, los costos proyectados nos indican que ya finalizando el año 2, tendremos cifras positivas con 2 millones 357 mil pesos. El año 3 nos arrojará cifra positiva y teniendo el incremento con 9 millones 636. El año 4 cerraremos con una utilidad neta de 18 millones 323 mil pesos. Y el año 5 cerraremos con una utilidad neta de 28 millones 646. Es decir, que la proyección de este proyecto es muy positiva, pero tenemos que tener en cuenta que va a ser a mediano plazo. Siga, compañero, con los resultados del análisis VAR. Resultado del análisis VAR y el TIR. El TIR, la tasa interna de retorno de la proyección en 5 años, es de 14%.
Es decir, que va a volver el 14% adicional al invertido, porcentaje que se ganará en el inversionista. La BPN de ingreso indica que el proyecto tiene capacidad de generar 193.469.037 pesos en ingresos proyectados a los 5 años proyectados. BPNs de gastos. Tiene proyectado gastar en los próximos 5 años el valor de 57.736.330 pesos. Al finalizar el año 2, el proyecto empezará a tener un flujo de caja positivo para poder sostener la operación y pagar las obligaciones. Teniendo en cuenta esto, pues como le dijo compañero en el pasado, pues el primer año no se tiene ganancias negativas debido pues a las depreciaciones. Regálame el otro. Las conclusiones: mediante la investigación, análisis, diseño y planeamiento de los procesos productivos, se logra establecer la viabilidad del proyecto y los ajustes de la forma del fondo de cada una de las fases para alcanzar a ejecutar todo el proceso sin salirnos del presupuesto, por lo menos estando cerca de sí mismo. Así, poder recomendar hacer los ajustes correspondientes y, por el contrario, dar concepto de su viabilidad. Es fundamental la identificación de los involucrados de un proyecto y conocer sus principales requerimientos, así como la evaluación de su impacto en el mismo, con el fin de evaluar los posibles riesgos que representan al establecer un plan de contingencia para mitigarlos. La falta de comunicación es causa de un problema común en el proyecto. Por lo tanto, es muy importante realizar un adecuado plan de gestión de comunicación, desde la identificación de los interesados hasta determinar la forma más adecuada de que llegue la información relevante para el desarrollo de este proyecto. Una buena definición del alcance del proyecto es básica para el éxito del mismo. Una por definición puede dar un lugar de los costos finales de proyectos que sean mayores, debido a los inevitables cambios que se necesitarán para lograr los objetivos del proyecto. Finalmente, vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones con respecto al ejercicio para finalizar con la asesoría que se le da al inversionista económico. La primera recomendación es que cuando, en este caso, en este proyecto que nosotros hicimos, el proyecto es viable, aún así recomendamos al inversionista que para proyectos futuros, cuando vayamos a iniciar un proyecto, sobre todo de cultivo de arándanos, tenemos que tener muy en cuenta las cifras actuales de mercado, ya que encontramos desde la investigación inicial que para cultivar solamente una hectárea de arándanos se necesitaban como mínimo 120 millones de pesos. Nosotros ejecutamos el proyecto con 80 millones en capital y 10 millones en terrenos, es decir, 90. Trabajamos con un presupuesto bastante ajustado, lo cual nos obligó a obtener unos precios muy justos, muy competitivos en el mercado. Se tuvo que hacer un proceso de planeamiento y un proceso logístico bastante fuerte para buscar proveedores y aliados estratégicos que nos sirvieran a nosotros para mantenernos dentro de los costos establecidos por el inversionista. Es decir, para próximos proyectos se necesita un poco más de capital, por lo menos acercarnos a los 120 millones para solamente un área. Los costos finalmente culminan dándonos un resultado positivo al cabo de 5 años. Pero digamos que si nosotros trabajáramos con una inversión más alta, podríamos buscar de pronto materiales de mejor calidad, proveedores que nos brinden un mejor servicio con asesorías, digamos que un poco mejores, y eso se vería reflejado en la calidad del producto que le entregamos al cliente final, y eso finalmente va a beneficiar a la imagen corporativa y nos puede ayudar a que el crecimiento de la empresa año tras año sea de pronto más alto, y esto le genera un valor agregado a la compañía. Se recomienda también establecer un plan de capacitación continuo. Nosotros estamos trabajando con un gerente, estamos trabajando con un mayordomo, estamos trabajando con asesores muy ajustados y muy poca personal, pero yo creería que hay que, en este presupuesto que se está pidiendo un poco más alto, podríamos obtener personal más capacitado, o por lo menos invertir un poco de dinero en la capacitación y perfeccionamiento del perfil del personal que ya viene trabajando con nosotros. Y por último, estamos aprendiendo, y en el transcurso del tiempo tenemos que establecer un proceso de calidad más estricto para establecer indicadores que puedan ser agrupados
puedan ser almacenados, y eso nos ayudará a hacer un seguimiento mes por mes, año por año, para ir mejorando el comportamiento y el cumplimiento de objetivos y mejorar las cifras de rendimiento o rentabilidad de la compañía. Digamos que estas serán las recomendaciones por parte del grupo para este proyecto. Referencias bibliográficas: el proyecto es viable, se puede hacer, y la recomendación es positiva. Compañero Oscar, ya quedamos en tus manos, muy amable, gracias. Bueno, ya damos para darle fin. Como dice el compañero, es ya el proyecto que tiene uno establecido, pues unas matrices que nos dan seguridad de que el proyecto es viable. Sí es cierto que debemos a proyectos futuros proyectarnos con un presupuesto no tan ajustado para en los primeros años, que es donde se necesita el capital, el mayor capital, no tengamos inconvenientes y no podamos tener, digamos, retrasos en sus inicios. Yo creía que ya, pues muchas gracias por todo y nos vemos, compañero Juan Carlos. Hasta luego, gracias.